Tiempo ya para los deportes en esta jornada en la que ha habido explicaciones de la consejera ejecutiva Nachicho Alvarado en la Cultural por la polémica con el reparto de las entradas. Solamente va a haber 300 y más de 2.000 personas han solicitado participar en el sorteo que se va a realizar mañana. Mientras tanto, en el plano deportivo el equipo vuelve al trabajo y sobre todo destacamos a la figura de Santi Samanes, el autor del gol ante el Baracaldo. El derbi por todo lo alto. Si sube la Cultural, si gana, se aseguraría el ascenso matemático, si no tendría que esperar a la última jornada en casa frente al Andorra. Es martes, tendremos a Ademar TV, hablaremos de ciclismo, del Trofeo Senen Blanco y también de la BTT en Astorga. Desde el Ayuntamiento nos llegan las imágenes de lo que ha sido la última prueba en la capital Maragata, con problemas también por la lluvia, con esa etapa última de 50 kilómetros y 900 metros de desnivel. La victoria para Miguel Ángel Tomé y para Mónica Díaz en féminas. Fonacústica patrocina El Sumario. Jornada de explicaciones en esta semana tan intensa por el derbi, lo mucho que hay en juego el sábado en Ponferrada, en ese match entre la Deportiva y la Cultural, con opciones de subir ya directamente para el equipo de la capital en caso de sumar los 3 puntos. Hoy la consejera ejecutiva ha insistido en que con la carencia de entradas solamente han llegado algo más de 600 y los compromisos del club tendrá que realizarse un sorteo entre 300 de las 300 entradas, pero ya hoy eran 2.000 los aficionados que habían solicitado participar en ese sorteo que se va a realizar mañana. En el plano deportivo destacamos las últimas actuaciones de Santi Samanes. Si la última victoria dejó a un jugador especialmente feliz con todo lo sufrido por las lesiones, es Santi Samanes. Había visualizado muchas celebraciones, muchos tipos de goles y al final no me salió ni ninguno, solo me salió pues esa emoción y esa rabia, ¿no?, de haberlo conseguido. Ya está, ya he abierto la lata y estoy muy contento pues por todo el trabajo que he hecho para que llegue ese momento. El triunfo ante el Baracaldo ha hecho renacer la moral de un equipo que estaba tocado para intentar ganar en Ponferrada el sábado y celebrar el ascenso sin esperar a la última jornada en el Reino frente al Andorra. Que lo venimos demostrando durante toda la temporada, ¿no? Llevamos 36 jornadas ya como líderes, hemos sido sobre todo la primera vuelta, ¿no?, la primera vuelta muy fuertes fuera de casa, ¿no?, y este equipo se cree capaz de todo y obviamente, como dices, ¿no?, pues la victoria refuerza siempre todo. De cara al derbi del sábado en el Toralín solo hay 623 entradas disponibles al precio de 20 euros. Tendrán prioridad las peñas y aficionados que más han viajado con el equipo esta temporada y además las empresas y colaboradores y los empleados del club. Las 350 entradas restantes se sortearán entre los aficionados y además se instalarán pantallas gigantes en la Plaza de Toros para seguir el partido. También habrá una jornada de programación especial en directo en la 8. Es martes y nos tenemos que pasar por la actualidad del Ademar en Ademar TV con el emparejamiento en la Copa del Rey y el partido de este viernes en Pamplona. Ya os lo comentábamos ayer que será el equipo de Alcobendas de División de Plata el primer rival del Ademar en la Copa del Rey, que empieza el 6 de junio en Irún, y la importancia de que el equipo ademarista no vaya en el mismo lado en el cuadro que el Barcelona ante una hipotética final que daría plaza para estar en Europa. El pivote Rubén Rozada ha analizado la actualidad del equipo, marcada también por la vuelta de la Liga Sobal este viernes en Pamplona frente a Naitasuna. Sí, obviamente estamos ilusionados, una competición que nos hace mucha ilusión y tenemos muchas ganas, pero bueno, siempre teniendo en mente que nos quedan 3 partidos de Liga, que es lo que hay que centrarnos y luego ya veremos lo que pasa, pero obviamente sí que tenemos que estar contentos, liberamos lo que así por decir el lado del Barcelona y nada, cuando llegue la ocasión estaremos dispuestos a competirla. Tenemos que pensar en acabar la Liga bien, hacer nuestro trabajo, seguir el partido a partido que nos quedan 3 finales ahora mismo, luego llegar a la Copa del Rey. Yo creo que si hacemos un buen trabajo y hacemos las cosas como las tenemos que hacer, no tenemos que preocuparnos, que los resultados llegarán. Y al final el equipo yo creo que necesitaba un poco de descanso ya, llevamos muchas jornadas compitiendo de seguido, Copa del Rey, tuvimos partidos muy difíciles y yo creo que un descanso al final nos viene bien para ahora afrontar estos últimos 3 partidos con la máxima ilusión,
con trabajo, y es lo que dices, Anitas, nunca piensas que puedes estar ahí abajo peleando por los puestos de descenso, y más en una pista como la suya, que suele ser bastante difícil y complicada. Son dos equipos, la verdad, que bastante, así por decir, históricos, porque ya muchos años en la competición y hay muchos duelos entre sí, y yo creo que al final son dos buenos equipos, dos buenas aficiones, tanto allí como aquí las aficiones apretan bastante, entonces yo creo que eso es lo perfecto para vivir buenos partidos. Nos quedamos ahora en Astorga, de nuevo con el fútbol, con las imágenes, las fotografías que deja la recepción del Atlético Astorga tras proclamarse campeón de Tercera Federación y lograr el ascenso directo a la Segunda Federación. Doble cita para la plantilla, el cuerpo técnico y la directiva, primero con el alcalde, con Nieto, ahí vemos a Muñiz, al presidente, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Astorga, jornada de recepciones, luego también fueron a llevar la tradicional ofrenda a la patrona, a Santa Marta, la patrona de Astorga. Ha sido una semana intensa de celebraciones, una jornada, la de ayer el lunes, y ahora ya a pensar en preparar un equipo, un proyecto competitivo para la Segunda Federación, con el salto que supone y la continuidad también en el banquillo de Roberto Lago. Y Astorga precisamente ha acogido una prueba de BTT dentro de la Vuelta a León. La capital maragata acogió ese trazado de 50 kilómetros y 900 metros de desnivel. La victoria fue para Miguel Ángel Tomé en un disputado sprint junto a otros 3 corredores. En categoría femenina, la victoria fue para Mónica Díez por delante de la líder Patricia Sánchez, que fue segunda en este recorrido y ganó en la clasificación final la ganadora de la Vuelta a León BTT. Bueno, y en ciclismo ya es un clásico el trofeo que homenajea, que recuerda la figura importantísima en la historia de este deporte, de Senén Blanco. Están con nosotros Chema Álvarez, de la Delegación de Ciclismo y también del club organizador. Chema, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y también está con nosotros el alcalde de Garrafe de Torío, Miguel Flecha. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, empiezo casi por el alcalde, porque siempre hablar de Garrafe es hablar del recuerdo a Senén. Que se mantenga la llama viva, porque estamos hablando de un trofeo de corredores cadetes que seguramente muchos de ellos no tuvieron la oportunidad de conocer a uno de los ciclistas profesionales, ¿no?, que ha dado esta tierra. Pues así es, y para el ayuntamiento desde luego bueno, Senén Blanco, pues a pesar de que vivió, nació, se crió por allí, pues Garrafe siempre lo recuerda, bueno, prueba de ello es que llevamos 5 años, lo que empezamos así que parecía que no, son 15 años haciendo este torneo, este trofeo, y desde luego la gente lo valora, lo asume, le gusta y lo disfruta, y sobre todo decir que bueno, es un recuerdo hacia Senén que no queremos que nunca quede en el olvido. Bueno, una figura como Senén y un poco la base, ¿no?, porque habéis elegido ya esa categoría cadete. Luego nos lo contarás, Chema, porque digamos que la prueba es una parte, ¿no?, de una serie de actividades que hacéis durante todo el próximo fin de semana. Sí, este año, aparte de lo deportivo, como el año pasado, presentamos una exposición de maillots vintage y aparte otra exposición de bicicletas vintage de los años 1925 a 1940. Bueno, eso siempre es interesante, sí. Y quizás nos preguntamos a veces, ¿no, Miguel, cómo eran capaces, ¿no?, de correr y de subir puertos y de aguantar con aquellas bicicletas, ¿no? Es verdad, merece la pena verlas porque son reliquias y bueno, pues no tiene nada que ver con las bicicletas de hoy día, ¿no? Pues es verdad, aquello era pues mucho más duro que lo que es hoy, pero bueno, así todo, yo que lo he vivido desde en primera línea, como quien dice, gracias a Chema estos últimos años, la verdad, ves el esfuerzo que hacen y es algo que merece la pena ver y merece ver sobre todo el interior, cómo se organiza, cómo se hace el esfuerzo, cómo trabajan los equipos, cómo funciona la vuelta. Bueno, yo a Chema se lo tengo que agradecer y a la organización, desde luego, es algo digno de ver. Mira, ahí veíamos en imagen algunas de esas bicicletas, no sé cómo las habéis podido conseguir. Si hay gente que a lo mejor aficionada al ciclismo, no sé si las compra de segunda mano, incluso es gente con la que utilizó esa bicicleta hace un montón de años. Sí, bueno, es gracias a un coleccionista, Óscar, que la verdad que tiene unas reliquias increíbles. ¿Qué es lo más complicado, Chema, un poco de organizar
este tipo de pruebas, porque estamos hablando de categoría cadete, sí. recibís a equipos de varias provincias. Sí, de varias provincias, sobre todo, mira, este año la novedad, un equipo de Gran Canaria, que tiene su base en Santander, que ya llevan ganadas 2 vueltas en la categoría de cadetes y acuden. ¿Y cómo es un poco el recorrido? Bueno, pues como el de años anteriores, se da un circuito de 3 vueltas por la mayoría de las poblaciones del ayuntamiento, y la guinda está en la meta, arriba en Fontanos, la subida a Fontanos. La famosa, mítica, sí. La mítica subida sí. a Fontanos, que yo creo que cada fin de semana se llena de ciclistas, porque hablamos, Miguel, de una zona privilegiada para el deporte, una montaña que tenemos cerquita de la capital, en un paseo estamos allí y cada fin de semana lo vemos, ¿no? que se llena de ciclistas, es una zona espectacular. Sí, la verdad es que bueno, nuestra carretera, desde luego los fines de semana es algo, bueno, pero es verdad que tienen que ir por algún sitio. Ahora también se ha mejorado la otra carretera a la margen izquierda del río Torío, que va por los Villaverdes, Palacio, por ahí para allá, y también muchos ciclistas ya se van por allí, pero hay tramos un poco peores. Pero bueno, lo de la vuelta ya lo ha dicho Chema, es un orgullo decir que pueda pasar. Dentro del circuito recoge 11 pueblos de los 15 que forman el municipio, entonces es algo que se visualiza desde cualquier pueblo, y la pena es que no pueda ir por los 15, pero bueno. Bueno, todo se andará. Por cierto, Chema, no paráis de trabajar, ¿no? en la delegación de ciclismo, No, y en tu el club. Sí, en el club con el Egio Team igual. ¿Qué tenéis ahora mismo un poquito también en mente? Sí, porque esto solamente es una parte, ¿no? Sí, lo organizamos con las OCEs, pero con el Egio Team hemos previsto ya dentro del programa de fiestas de San Juan y San Pedro la carrera de escuelas de San Juan. Y después ya tenemos en Benavides de Órbigo, Memorial Manolo Gloria, y luego en Villamanín, 5 y 6 de julio, de la cuenca minera, de la categoría junior ya. También es una oportunidad, entiendo, Miguel, para los ayuntamientos, para promocionar un poco la gente que nos visita, el turismo. Lo veíamos el otro día en La Robla con la Vuelta Femenina, mucha gente que a lo mejor era la primera vez que estaba aquí en León. Es también un poco un escaparate, ¿no? Una oportunidad para que a lo mejor muchas de las personas que participan en todo el engranaje de una carrera digan, bueno, pues merece la pena venir con la familia, venir un poco a disfrutar de este paraje leonés, ¿no? Pues sí, claro que merece la pena. Ya solamente con lo que traen los equipos, el despliegue que traen todos ellos, pues ya es mucha gente, y luego pues hay gente que va a ver sobre todo el final de la vuelta, que es verdad, es una subida en Fontanos que termina, que tiene lo suyo, ¿no? Para los ciclistas, después de los 59 kilómetros o por ahí, que pues ya van un poco zurrados y la subida se las trae. Entonces, y bueno, la verdad es que desde aquí pues invitar a toda la gente que le guste y que no le guste, que es un día para pasar, porque luego allí pues en Fontanos se entregan los premios y al final pues siempre hay ese ambiente de bueno, los que le gusta el ciclismo, por supuesto, que es algo para ver, y a los que no también. Sí. Y además no tiene que ser fácil, Chema, organizar todo ese dispositivo, porque los que conocemos la cuesta de Fontanos, sí, meter ahí todos los coches, todo el dispositivo que traen los equipos. Sí, hay que organizarse bien y bueno, para que los aparcamientos, los parking y todo. Bien, oye, lleva su tiempo, pero bueno, sarna con gusto no pica. Como siempre Este es el trofeo, por cierto, sí, que lo habéis traído, el que entregáis al ganador. Sí, mira, el alcalde te puede explicar lo que es. Sí, cuéntanos un poco. Esto es la ninfa del Torío, es como no el escudo, pero bueno, es un símbolo del ayuntamiento que la verdad que ya hace unos años que hicimos unas cuantas, y bueno, representa al final, parece, se ve así, yo la primera vez que lo vi parecía como si fuera una noria eso, pero bueno, al final es un enlace, quiere decir, son los 15 pueblos que están enlazados, unos por un lado por una margen del río y eso, pero bueno. Y unidos. Y la ninfa, y unidos, por supuesto, y luego pues la ninfa pues es como un duende, un pequeño duende que protege y bueno, pues guía al ayuntamiento, y la verdad es que está hecho en acero y bueno, pues yo creo que es muy decorativo y muy bonito, y es algo que representa al ayuntamiento de Garrafe, pero bien. Pues te agradezco la explicación, porque mucha gente... Perdón, abajo se me quedó, abajo es el río, Tony. Sí, y la traviesa, la línea de Febe, o sea, la madera es una traviesa usada, o sea, el artista que la hizo, desde luego, cogió... Pensó en todos los elementos que identifican al paso del tren Ullero, Febe, la montaña del Torío. Chema, aprovecho que estás, una última cuestión. Sí. Tú que también corriste y también has visto evolucionar este deporte,
¿Salen chavales? ¿Habrá gente que brille en pocos años? En concreto, mira, hay un corredor que está en el UAE, el Pablo Torres, ha corrido aquí en Fontanos con el Sanse, con el San Sebastián de los Reyes. Y ahí está como promesa en el UAE ahora, con Pogačar y compañía. O sea, que hay que estar pendiente de esa generación. Sí, y luego hay gente, como Rafa, el primer ganador del primer trofeo, que está en el Caja Rural en el filial. O sea, gente que ha sido campeón de España y eso, la verdad que sí. Y aparte, bueno, tenemos una exhibición de bike trial, el día de la carrera, la entrega de premios en Fontanos a la 1:30. Que cada vez hay más gente que se va también con la bici, pero a la montaña, ¿no? Sí. O sea que bueno, que ahí este año hay varias posibilidades. Y hay una actividad más, ¿no? La de esas nuevas. Sí. Bueno, pues estaremos muy pendientes de todo lo que va a ocurrir en Garrafe de Torío, en todos los pueblos. 18 de mayo esa prueba, cadetes, trofeos en blanco y todas las pruebas, todas las actividades paralelas. Os aconsejamos que os deis una vuelta y también disfrutéis de esas bicicletas antiguas, de cómo corrían nuestros antepasados. Miguel Flecha, alcalde de Garrafe, muchas gracias por estar con nosotros. Vale, de nada. Chema, gracias bueno, muchas gracias a vosotros. Cuando tengáis noticias de ciclismo, aquí estamos. Hablaremos enseguida también, en una pausa muy rápida, del futuro del boxeo, porque el de Castilla y León, el trofeo, también el campeonato se disputa este próximo fin de semana aquí en León. Bueno, seguimos adelante para hablar ahora de boxeo, de eso sabe mucho y lleva mucho tiempo entrenando, fue campeón de España, Héctor Moreira, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y tenemos una de las promesas importantes de esta tierra, Hugo Callejo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, supongo que ya hablando de organizar eventos, el que las finales del Campeonato de Castilla y León lleguen a León, todas aquí el próximo sábado, Margarita Ramos en ese pabellón, ¿qué supone? Y ha habido trabajo detrás para poder conseguirlo. Pues supone un orgullo y trabajo, como para todas las veladas de boxeo, al final se busca patrocinadores, muévete, organiza todo y el trabajo al final, es trabajo pero se lleva bien. ¿Qué conlleva esto? Que vienen aquí todos los boxeadores de Castilla y León, los que están ya en la final, y el que salga de aquí ganador, pues va al Campeonato de España. O sea, que al final es una criba para sacar el mejor equipo para ir al Campeonato de España, que será, pues en este caso estamos hablando que es en junio, en Segovia. Por cierto, Hugo, que tú cuéntanos un poco cómo fue el llegar a este deporte y tú ya tienes plaza, ¿no?, asegurada para este campeonato de yo ya tengo de plaza, España. sí, yo ya tengo plaza y bueno, pues en este deporte me introduje un poco, pues yo era futbolista, jugaba fútbol y llegó un momento que lo dejé y yo necesitaba seguir haciendo deporte, pues soy un chico muy inquieto y pues comencé con mi entrenadora, con Jessica, en otro gimnasio a entrenar. Y a raíz de ella pues conocí a Héctor y también empecé a entrenar con él y ya pues nos instalamos en su gimnasio y en su club y esto es como una gran familia. Supongo que lo del sábado, pabellón Margarita Ramos, para ti también, por el hecho de pelear en casa, también es un poco especial. No sé si tienes una preparación específica o cómo ves o qué te gustaría destacar o cómo te gustaría que fuera tu pelea el sábado. No, una preparación específica no, se afronta de la misma manera, lo que pasa es que te motiva más pues, pelear delante de tu familia, de tus amigos, de tu casa. Y bueno, pues la verdad que las finales del campeonato es un escenario grande, pues es el nivel de boxeo más grande que hay en Castilla y León, entonces pues sí motiva, pues un escenario imponente. No sé, Héctor, si has echado cuentas, ¿no?, de aparte del caso de Hugo, ¿cuántos púgiles de León podrían conseguir estar en el Campeonato de España? Bueno, pues a ver, nosotros de nuestro club va Álvaro, va Adrián, va Héctor, Chimba, y después tenemos a mayores, 3 peleas que son fuera del Campeonato de Castilla y León, que son peleas pues para que rueden, que es Dani Canal, es Marcos Cabello y Hugo Callejo. Después tenemos boxeadores en la final está alguno de Vicente Lorrul, hay alguno también de Dani Bueno y después pues de David. Entonces al final de León somos unos cuantos, pero claro, también va a venir gente de fuera. Entonces pues yo no te puedo decir quién va a ganar o quién no va a ganar. Son 13 peleas del Campeonato de Castilla y León más 3 que metemos a mayores, 16. Va a haber velada y deporte a destajo. Hugo, estamos viendo que es un deporte que está creciendo mucho, ¿no? Tú, por ejemplo, desde tu experiencia, a pesar del contacto físico, pero incluso esos chavales, esos niños, esas niñas que empiezan simplemente a hacer sombra, que no tienen por qué pegarse con nadie, digamos, ¿no?, hasta que no llega un determinado momento, es un deporte que tiene algo, ¿no? Porque tú, por ejemplo, decías, has sido futbolista, aquí tienes todo, ¿no? Tienes aeróbico, tienes velocidad, reflejos. Preparar, por ejemplo, un campeonato como este significa
prácticamente todos los días, gimnasio, trabajo aeróbico. ¿Cómo es un poco la preparación? Bueno, pues sí, la verdad que es bastante sacrificado. Yo cuando he practicado otros deportes también competía y no te exigía lo mismo. Al final tienes que estar preparado tanto a nivel deportivo en cuanto al boxeo, tienes que estar preparado físicamente, tu trabajo de pesas, de fuerza, de carrera. Bueno, es una preparación bastante completa. Entrenamos muchas veces 2 veces al día, 5 o 6 días a la semana. Y la verdad que es un sacrificio grande, pero como se disfruta haciéndolo y lo hacemos en un grupo muy bonito y en familia, pues al final yo creo que es ese ambiente lo que te acaba haciendo de la rutina y que no te sea pesado. Y bueno, y el sacrificio, fíjate, lo hablábamos antes, ¿no? Del peso, ¿no? Es decir, tú estás en 77 kilos, saber que la báscula no puede irse un poquito más arriba. Bueno, pero también lo llevamos controlado, También es coger un poco esa rutina diaria y bueno, pues esa cabeza sentada, ir comiendo bien todos los días y bueno, que también el cuerpo te lo agradece, el comer bien todos los días y te ves entrenando y te ves bien, te ves fuerte, que luego nos damos nuestros atracones y nuestras cosas, pero se disfruta hay más. Que celebrarlo. Yo supongo, Héctor, que para ti, que has sido un boxeador importante, un poco el caso como el de Jorge Mata, esta generación de boxeadores, el ahora poder transmitir esos conocimientos crea un poco, no sé si esa mezcla de voy a aportar todo lo que yo he sabido, toda la experiencia que he tenido y un poco también la nostalgia, aunque yo sé que algún día lo contaremos, que probablemente algún día te vuelves a subir al ring. Subiremos porque al final hay que subir, aunque solo sea exhibición, pero subirá. Vale, a ver, yo intento enseñarles en lo que yo fui bueno, pero lo bueno que tiene esto es que esta gente y esta generación vienen con unas actitudes que son maravillosas. Me enseñan casi ellos más a mí que yo a ellos. Mi boxeo era un poco más arcaico, el de ellos viene siendo mucho más dinámico, mucho más estilista, y al final, bueno, aprendo yo de ellos y ellos aprenden de mí. Realmente puedo decir que me lo estoy pasando muy bien, no me gané la vida de boxeador profesional, me gano la vida de entrenador, y al final pues estás vinculado con este deporte y estás aprendiendo de todos, o sea, del que empieza como del que lleva tiempo. Realmente para mí es maravilloso trabajar en lo que te gusta y encima ves que son chavales que estudian. El estudio es lo primero, después el entrenamiento, la competición, al final dices, coño, si es que el boxeo ha cambiado. Porque en mi época no era así. En mi época trabajamos o no trabajamos y entrenábamos y ahora estudian, entrenan y alguno todavía trabaja. No sé cómo se organizan, pero lo hacen. Pues es verdad, es un milagro claro. y evidentemente tiene mucho mérito. Recuérdanos la cita, decíamos, desde las 5 de la tarde, más o menos, sí. ¿Qué duración tenéis estimada? Y en el pabellón del Polígono 10. En el pabellón Margarita Ramos se abren las puertas a las 5 de la tarde. Queremos empezar a las 5:30 porque, bueno, tenemos el tiempo muy justillo. Y, bueno, pues son 13 peleas del Campeonato de Castilla y León. Son 3 a mayores después, que son los que van a cerrar la velada. Y nada, las entradas se pueden comprar en Power Fitness. Y si no, pues personalmente, a mí, vamos al gimnasio o en el gimnasio Victoria Fight Club y yo tengo las entradas en mano y se las puedo perfectamente vender. Eso anticipado. Después ya en taquilla pues son 5 euros más. Y bueno, pues al final, nada, que la gente disfrute, que la gente vea que el boxeo sigue vivo. Tenemos después de nuestra velada, tenemos el día 7, creo que es, el Campeonato de España de Antonio Barrul, que al final nos estamos dando cuenta que boxeo es una gran cuna de, León es una gran cuna de boxeo, como fue en su momento con Roberto Castañón, como fue en su momento con Jorge Mata, como fue en su momento conmigo, con Néstor Moreira. Después, bueno, pues Sol Tejada y demás utensilios, o sea, al final, realmente el boxeo aquí en León es grande, es un deporte que siempre ha estado ahí y bueno, fíjate, ahora que haces eso, el otro día Barrul tuvo un detalle bonito precisamente hacia la figura de Saúl, ¿no? Por lo que le pasó, ¿no? Que al final le tenemos todos un poco siempre en mente, ¿no? Es una desgracia que pasó que, bueno, pues oye, a ver, pues no podemos hacer otra cosa, lo sufrimos todos como boxeadores y como compañeros suyos que fuimos y bueno, pues ya hace tiempo, bueno, pues yo gracias a Dios hicimos una velada homenaje a Sol Tejada. Pudimos juntar dinero para ayudarles, fui a verle después de 9 años sin verle y dentro de lo malo me llevé una grata sorpresa porque él conoce, él se acordaba de mí y eso quiere decir que, bueno, que los médicos y la gente que la ha estado apoyando ha hecho su trabajo y bueno, pues dentro por cierto, de lo, que es muy importante lo que decías, que fue mala suerte, porque que nadie piense, porque hay muchos deportes que puedes tener el mismo riesgo de recibir un golpe en la cabeza como le pasó a él. Lo que pasa es que bueno, pues este deporte es un deporte de contacto, como decíamos en antaño, es un deporte en el que no se juega, aquí nos damos de puñetazos, por no decir una palabra malsonante, nos damos de puñetazos, entonces al final, bueno, pues pasó ahí y bueno, pues no podemos decir otra cosa que
que ole él, que ole su familia y que bueno, que estamos para ayudarle en lo que podamos y en lo que haga falta. Y una buena defensa siempre, Hugo, es importante, ¿verdad? Importante. Bueno, pues mucha suerte en este campeonato, también en el de España. Te seguiremos de cerca, Hugo. Enhorabuena por tu trayectoria y gracias, Héctor, por todo lo que haces por el boxeo. Gracias a vosotros porque siempre nos apoyáis y si no es por vosotros, pues no llegaríamos a tanta gente. Muchas gracias. Bueno, pues evidentemente el boxeo está de moda y eso es por algo. Mañana más deporte aquí en la 8. Feliz noche, amigos. Adiós.